Yo creo que hoy en día estamos todos buscando mejorar, crecer, avanzar, producir justamente y poder ser eficientes o efectivos en nuestros trabajos, en nuestras áreas que nos interesan potenciar. ¿Vos dirías que está mal sobreexigirse para que eso de alguna forma como que afecte nuestro descanso? ¿Cómo ves a la productividad en ese sentido? Bueno, hay muchos tipos de personalidades. Hay personas que les interesa ser productivos y hay otras que no. A las personas que les interesa ser productivos, y a veces uno ve la vida como una carrera, Mm. como que tengo que meter la cantidad máxima que pueda de tareas en el día y optimizar todo. Y en sí mismo, o sea, ya suena así, es agobiante. Ese pensamiento en sí mismo es agobiante. ¿Qué pasa? Hay que poder bajar a tierra quizás todo lo que uno quiere hacer, tener alguna lista de tareas que también estén relacionadas a las necesidades fisiológicas de uno, como decir, bueno, voy a hacer esto en la mañana, pero a esta hora voy a dedicar el almuerzo. En este horario, o por ejemplo, voy a tener, no sé, en todo lo que son las 4 horas de la mañana, ponerle de 8 a 12, tales intervalos para ir al baño. Y esas son cosas que a veces uno no registra. Y está Claro. bueno como realmente cuando me pongo a pensar cómo sería mi día productivo, ¿a qué me refiero? Porque si me refiero a, si termino esto, puedo seguir con esto, y puedo seguir con esto otro, y puedo seguir con esto otro, que es muy común y pasa en automático, a veces ni nos damos cuenta, y ahí no están entrando los otros factores. O sea, ¿qué me va a pedir mi cuerpo a tal hora? ¿O será que esta tarea me va a agotar más que otra? Que parece muy sencilla a veces y quizás no lo es. Ese tipo de cosas hay que poder poner en la ecuación. Y muchas veces cuando estamos obsesionados con ser productivos, entramos en un ciclo de autoexigencia y no nos damos cuenta que para ser productivos nos estamos exigiendo. Y ahí es donde hay que poder prestar atención. Muchas veces uno, no sé, por ejemplo, por decirte un ejemplo cualquiera, uno empieza terapia por un motivo y después termina dándose cuenta de millones de cosas a las que no le prestó atención en el medio. Y es como, mira, acá cabía una pregunta y acá cabe otra, que terminan teniendo que ver quizás con el motivo de consulta o con lo que es el malestar personal de esa persona, digamos. Entonces, en sí mismo, ser productivo eh, es hermoso poder sentirse productivo. Inclusive se habla a veces de un cansancio lindo, de un cansancio bonito, que tiene que ver con haber hecho cosas en el día y atribuirle el cansancio a cosas que yo hice en el día y de repente ir a dormir como, wow, y ahora sí que me merezco dormir. Pero ahí también hay un punto que es justamente la peligrosidad de ser productivo. A eso quería llegar. Exactamente. Adjudicarle un valor interno a mi persona a partir de qué tan productivo soy, Mm. ¿no? Y de repente como todo pasa por ese lente. Y a veces eso se va forjando así a lo largo de los años y no nos damos cuenta hasta que tiramos una frase en la que, ay, qué filoso esto. ¿Cómo que no hice nada hoy? Si mira todo lo que hice. Claro, no hice nada en relación a quizás esto otro, pero cuando me voy a acostar lo primero que aparece es, ¿qué hiciste hoy con todas estas horas? Mm. ¿Y cuántas tareas hiciste hoy? ¿En qué tiempo hiciste? Mira, tu compañero hizo la misma tarea en 10 segundos menos. No, ahí la comparación entra y es asesina la comparación. Y hacer pasar como un valor personal, si se quiere, por esos criterios filosos productivos o de autoexigencia, ese es como el verdadero riesgo. Ahí Y hay va. que estar atentos porque uno no presta atención a cómo uno se habla. Y es lo más básico. Es un reflejo real de algo que puede crecer en un malestar importante. Ok, o sea que por lo que decís, y si entendí bien, está como mal que uno se atribuya su propio valor en base a lo productivo que fue en el día o no. Claro. Y eso hace que uno, si no es productivo, piensa que no vale. Claro, que el criterio de productividad sea más grande que el resto de las cosas que tenés que tener en cuenta, por ejemplo, tus necesidades fisiológicas, tus objetivos en el día, Ujú. porque de nada sirve hacer demasiadas tareas si no hay un propósito detrás de eso, Ahí va. tu momento de relajación y de ocio también. A veces pensamos que tener un momento de ocio es perder el tiempo, Mm. y esto pasa con el descanso también y con el ejercicio también. ¿A qué me voy a ir al gimnasio si puedo usarlo trabajando y va a ser más productivo? ¿Más productivo para quién? ¿Para tu jefe? ¿Para tu trabajo? ¿Para los pendientes?
que a veces también podemos relativizar si va a ser más productivo, o para tu cuerpo, o para tu bienestar. Y ahí es como que hay que estar un poco atentos, porque el mensaje todo el tiempo es, hace más, hace ya, hace ahora, no pierdas tiempo. Y ahí hay que ponernos a pensar qué es perder tiempo. Sí, no, tocaste un tema muy importante para mí porque me sentí identificado, o sea, yo me consideraba hasta hace muy poco esta persona de hace más todo el tiempo, de que tenés que ser productivo, de que un descanso está mal porque ya te estás desalineando, ya estás como perdiendo de vuelta el foco o el objetivo. Y me di cuenta que en realidad, si el descanso fue productivo, o sea, si el descanso fue óptimo, yo voy a volver más renovado después cuando quiera retomar la actividad en la que estaba inmerso. Entonces, a fin de cuentas, siempre el descanso va a generar mucho mejor a largo plazo. Entonces, yo creo que eso también es clave de entender. ¿Hay alguna herramienta de meditación o respiración o yoga, si se quisiera, como para que alguien pueda incorporar también? Sí, hay muchísimas técnicas de relajación, hay Ok. muchísimas. Uno puede buscar tranquilamente en cualquiera de las plataformas que usa, en YouTube, en Spotify. Están por todos lados. Una que yo recomiendo mucho, que me parece que está muy buena y es muy sencilla, es la respiración 4-7-8, que también varía. Por ejemplo, está la que es 4-4-4. Uno va viendo qué es lo que más le sirve. A mí, por ejemplo, me pasaba que cuando quería usar la respiración me mareaba. Para la gente que no conoce esta respiración, Sí, ¿podrías explicar cómo funcionaría? claro. Implica 3 partes de la respiración: 4, 7 y 8 segundos. En la primera parte inhalamos 4 segundos, en la segunda parte sostenemos el aire 7 Ok. segundos. 7 segundos, o sea, es casi el doble. Y después exhalamos en 8, que es exactamente el doble del tiempo que tardamos en inhalar. O sea, implica una como regulación de la respiración que sin querer, sin darnos cuenta, hace que haya otra regulación en los ritmos, tanto del sistema nervioso como cardíacos. Entonces, esa es la regulación que genera y quizás la razón por la cual uno se relaja. Se recomienda que hacerla 3 veces, por ejemplo, ya tiene un efecto que lo puedes sentir. ¿Por qué te decía yo esto de que me mareaba? Porque justamente uno está acostumbrado a respirar sin prestarle atención. Entonces uno a veces ni siquiera usa toda la capacidad pulmonar o diafragmática para respirar. Mm, Y esto es re importante porque también existen diferentes respiraciones, dependiendo cuál es el efecto al que se quiere llegar. Y como estamos acostumbrados a un ritmo, ponernos en otro ritmo nos genera cosas. A mí claro. me marea. Entonces eso ya te muestra cómo uno está tan desacostumbrado a prestar atención a eso. Entonces por ahí, qué sé yo, en vez de empezar con un 4-7-8, conviene empezar con un 4-4-4, estar sentados, ¿no? Como tratar de estar escuchando algo quizás un poco más calmo, no estar con mucho estímulo visual o auditivo, así como ir generando un ambiente que justamente también es lo que se recomienda para el descanso, ir generando el ambiente para. Claro, como la atmósfera, ¿no? Como el clima. Claro, y ahí hay muchas cosas que te pueden relajar. A mí, por ejemplo, me relaja mucho ir bajando las luces y es algo que antes de indagar en qué le puede servir a la gente para descansar, no me había dado cuenta Mm. que la estimulación visual era algo y yo me preguntaba cómo pueden desrelajarte o tensionarte algo que es visual, no tiene nada que ver. Sí, tiene todo que ver. Tiene todo que ver, tal cual. Vos sabés que me vino justo un flashback de que cuando estaba viniendo acá para Buenos Aires, que vine en avión, viajé de noche y estaba en el avión y claro, está todo oscuro y están todas las pantallas viste, que tenés enfrente en los asientos prendidas. Y automáticamente tenía un gorrito y me lo puse en los ojos para que no me pegue esa Sí. pantalla de frente, porque dije esto me está afectando y al menos pude tomar conciencia de que lo tengo que tapar o algo, porque después a lo mejor me agarra el insomnio del que estamos hablando. Ujú. Y yo creo que eso es clave, ¿no? Como entender y esos hábitos, esos mini hábitos de darnos cuenta, esto me está afectando, o las luces, como decías vos, de bajarlas Claro, vos te para diste dormir. cuenta porque prestaste atención. Che, ¿qué está pasando? Que no estoy pudiendo, no sé, por ejemplo, estoy sintiendo una estimulación visual. Y hay que poder darle una respuesta a eso también cuando lo sentimos. Por algo existe el antifaz para dormir, el Ok, que es como para sí, cubrir. sí, También sí. están los que son para cubrir los oídos. O sea, esto es como real, es algo que se siente y que interfiere en el proceso del descanso. Antes, cuando yo recién vine a vivir a Buenos Aires,
vivía en una avenida, sobre una avenida en la que pasan todos los bondis. Y yo no tenía idea de que el ruido de los bondis en algún momento me podía afectar, porque supuestamente ponerle que la ventana era blindada y a mí me molestaba cuando tenía que hacer quizás una videollamada, interferían los sonidos, pero al momento de dormir yo decía, como duermo tan profundo, no me va a afectar. Y hasta terminé perdiendo un porcentaje pequeño de audición en uno de los lados. Y tuvo todo que ver con ese momento en el que estaba viviendo ahí. Me acuerdo que una vez hubo un arreglo en el cual terminaban colocando una chapa en un hueco justo de la parte que pasa el bus de la calle. Para no sentir ruido. No, terminaban poniendo la chapa para no volver a hacer el asfalto, sería. Y como los colectivos la pisaban todo el tiempo, generó como un acostumbramiento a ese sonido que es horrible, era muy ruidoso. Y Claro. de repente uno obviamente se adapta y se duerme igual, pero es tremendo pensar que eso tiene un efecto a largo plazo. Y hablando de esto me hace como pensar mucho de qué tan desconectados, no todos, pero estamos de la naturaleza, ¿no? O sea, por alguna razón todos siempre como que anhelan irse un fin de semana a la montaña, irse al campo, irse a conectar con lo verde, con el sonido del agua, del lago, del mar. Bueno, de hecho yo estoy viviendo en Mar del Plata también porque el mar está ahí Claro. presente y es algo que a mí, o sea, naturalmente me surgió como quiero estar acá en paz y puedo vivir acá, entonces esas cosas como que también, ¿no? Detectarlas y el ser humano como que te va diciendo, o sea, el cuerpo humano, perdón, como que te va diciendo qué cosas hay que empezar a darle como lugar, ¿no? O sea, esto que hablamos de los sonidos, las luces, de las respiraciones, de las pantallas, es fundamental todo eso.